Como cada 2 de enero se celebra el Día Mundial de los Humedales, estamos en comunicación con Cecilia Miranda, investigadora del INMIBio, para que nos comentes, Cecilia, ¿por qué son importantes los humedales en la provincia de Misiones? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Como comentaste acá desde el INMIBio, el Instituto Misionero de Biodiversidad, estamos en Puerto Iguazú nosotros. Estamos presididos por la presidenta Viviana Rovira. Y los humedales. Me parece muy importante igual contar primero qué son los humedales, si te parece, ¿no? Perfecto. ¿Sí? Ok. Bueno, los humedales son justamente... Nosotros siempre hablamos de los ecosistemas terrestres y acuáticos, y los humedales justamente son esta transición entre los dos, ¿sí? La importancia radica en que tienen su parte, digamos, terrestre, por así decirlo, o sea, la tierra la tienen colmatada de agua siempre. Incluso hay veces que se puede ver que tienen agua por arriba de la superficie de esa tierra. Entonces, por eso son como una transición entre lo terrestre y lo acuático. Y la importancia está en que funcionan muchas veces como esponja de las inundaciones. O sea, cuando llueve mucho, estos humedales funcionan de que retienen el agua y no permiten que se escurra hacia las ciudades, hacia las casas de las personas. Entonces, por ejemplo, nuestra casa no se inunda. Son a su vez lugares muy importantes para fijar carbono. Son sitios muy ricos en biodiversidad también, son obviamente reservorios de agua, son súper importantes para la vida en todos los sentidos los humedales. Recuerdo, Cecilia, hace bastante tiempo, hace un par de años ya, que la Argentina estaba reclamando por una ley de humedales. En el 2022 aquí la provincia de Misiones tiene la sanción de esta ley, pero digo, la importancia de poder concientizar, ¿no? Que la gente comprenda de qué estamos hablando cuando hablamos de humedales, sobre todo primero para protegerlos, pero recién escuchamos en una nota hasta en el hecho de plantar un árbol. Sí, exactamente. Lo que se ha visto muchas veces es que los humedales son ecosistemas que están amenazados, por ejemplo, por la contaminación, claro, por el cambio climático, por más de que digan algunos que no hay, o sea, el cambio climático existe. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En los humedales que se ven afectados es que muchas veces esa esponja pierde la capacidad de ser tan esponja. Claro. Los humedales son súper importantes. O sea, lo que los hace también muy importantes no solo es el agua que ellos pueden contener, sino que ellos contienen esa agua gracias a la flora, fauna y funga que se desarrolla en esos humedales. Y muchas veces, justamente esta flora, como vos comentabas, lo de los árboles, claro, tenemos árboles, plantas como más tipo pastos, por así decirlo, que ayudan a absorber esa agua. Claro. Entonces, hay muchísimos proyectos de justamente esto de regenerar las márgenes, por ejemplo, de las cuencas, o plantar árboles o plantas alrededor de los cuerpos de agua para ayudar a que se siga manteniendo o en algunos casos formando de vuelta este humedal que ayude a absorber. Por eso es como muy importante esto de plantar árboles. Acá en la provincia de Misiones tenemos incluso muchos frutales nativos que viven a la vera de los arroyos en estos humedales y que hasta nos pueden proveer de alimento, ¿no es cierto? Hablabas de la riqueza de biodiversidad que hay en los humedales y te quería consultar justamente cuáles son las especies que podemos encontrar en los humedales de Misiones. Muchísimas. Bueno, al ser esta transición, ¿no es cierto? Tenemos especies que son acuáticas y especies que son terrestres y especies que viven ahí, por ejemplo, los carpinchos. Los carpinchos sí o sí necesitan un poco la tierra, ¿no es cierto? Necesitan el agua. Comen plantas que viven en esta interfaz, en estos humedales, sí o sí necesitan a los humedales para reproducirse. O sea, los carpinchos son animales de humedales. Si vos no tenés un humedal, no vas a tener carpincho. Hay un montón de aves que las usan. Son sitios muy importantes para las aves porque está esta transición de que las aves, por ejemplo, comen los bichitos que están ahí cerca del agua y a su vez en la parte terrestre algunas nidifican. Hay otras aves que incluso nidifican, forman como sus niditos en las matas flotantes que están en estos humedales. Bueno, un montón de artrópodos, ni hablar, muchísimo. O sea, hay peces que incluso desovan cerca de estos humedales porque es como que generan más protección contra los peces que son más predadores de esos peces pequeños. Entonces también son como sitios de reproducción. Son súper importantes y albergan todo tipo de especies, ya sea dentro de flora, fauna, funga, bacterias también, hay bacterias particulares de esos sitios,
fijadoras de carbono, como les comentaba, de nitrógeno también, que después son absorbidos. Hay plantas que incluso absorben contaminantes que por ahí uno desecha en el agua y viven en esos humedales, o sea, son súper importantes los humedales. Por todo esto que destacás, entendemos la riqueza que implican estos humedales y queremos saber si está cuantificada la cantidad de hectáreas que componen los humedales en la provincia, como para poder dimensionar también un poco la importancia de ellos en nuestro territorio. Mira, soy honesta, el número exacto de hectáreas que tenemos de humedales no lo tengo, pero también lo veo un poco difícil en el sentido de que las nacientes de todos nuestros arroyos conforman humedales. O sea, nosotros tenemos las nacientes, no sé si han visto en muchas fotos, nosotros incluso en el IMIBio hemos publicado unas fotos de nacientes que hay acá en la provincia de Misiones, conmemorando el Día de los Humedales, y mostrando justamente cómo en esas nacientes se genera esa interfaz de humedal de agua, tenés también la parte terrestre y tenés esa interfaz con las plantas particulares. Por ejemplo, acá en el Uruguay es un humedal muy importante. Tenemos también cerca del arroyo Garupá, se forma siempre, no, comento por ahí, la reserva Urutaú, es un lugar muy lindo para ir a ver y se ve perfecto, es la típica foto de humedal con las plantas acuáticas, sumergidas, flotantes. A su vez, nosotros en nuestra provincia tenemos gran parte que está el acuífero, o sea, por debajo de la parte terrestre, tenemos nuestro acuífero guaraní. Nuestro acuífero guaraní es un ecosistema, ¿no es cierto?, acuático, pero el ecosistema que genera, o sea, que aporta, digamos, el agua, por así decirlo, pasa a ser un humedal, ¿no es cierto?, porque es como, bueno, todo eso que fluye hacia el acuífero, ese sumidero, por así decirlo, eso que hace el input, perdón por la palabra en inglés, no me sale en castellano, pero el input de agua ocurre en un humedal. Entonces, no sé, superficie, hectáreas de humedal, yo te pido disculpas que no me sé el número exacto, pero tenemos muchísimos humedales en nuestra provincia. Claro, mencionando sobre todo la cantidad de arroyos que hay en nuestra provincia, podemos asumir que son muchas hectáreas de humedales también. Exactamente. Cecilia, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. No, por favor, gracias a ustedes por dejarnos siempre difundir la información y a disposición para lo que necesiten siempre. Hasta luego, que tenga buenas tardes. Ahí estaba la licenciada Cecilia Miranda, investigadora del IMIBio, para aprender un poquito más acerca de los humedales.